Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3,5 milímetros y un hilo indicado para aguja de crochet de 3 a 4 milímetros. ¿Qué tal, monas? Yo llevo ya tejidas 30 centímetros siguiendo la muestra, ¿vale? Hemos trabajado con una cadeneta múltiplos de 7 y he seguido trabajando en circular. He echado un vistazo a la muestra porque hay que alternar vueltas para que no se desvíe esta muestra, y fijaos, a los 30 centímetros que he llegado encima de mi pecho he parado, ¿vale? Y he escogido hacer este largo 30 centímetros porque lo quiero usar con prendas de cintura alta, ¿vale? Cada una el ancho y el largo que os guste, ¿vale? Y fijaos que me queda sueltecita porque no quiero que me apriete en esta ocasión. Otras veces las he hecho más apretadas, pero la quiero más sueltecita. Así que a continuación vamos a ver cómo trabajar ese volante que nos deja los hombros fuera y hace que sea una prenda muy bonita con los hombros fuera, fresquita, pero a la vez nos tapa los brazos, que muchas veces no queremos enseñar. Para muestra un botón. Y entonces también vamos a acompañar de unos tirantes para poder lucir esta prenda tan mona, pero con sujetador debajo. Y esos tirantes nos van a tapar el sujetador, así que quédate y continuamos. Bueno, monas, hasta aquí yo he trabajado 30 centímetros, ¿vale? Cada una trabajará hasta tener el largo deseado, hasta llegar justo encima de su pecho, ¿vale? Y en este caso, trabajando para mí, he hecho, fijaos, queda bastante suelto, me queda unos 46 centímetros, ¿vale? Bueno, monas, vamos a comenzar con la muestra, ¿vale? Es importante porque tenemos que hacer luego una alternancia de vueltas, ¿vale? Y aunque la muestra es fácil, tenemos que verla, ¿vale? En primer lugar, como siempre, dejamos un palmo y trabajamos un nudo corredizo, ¿vale? Y vamos a trabajar cadenetas, un número múltiplo de 7, ¿vale? Cada una el número de cadenetas que quiera, ¿vale? Yo he trabajado 168 cadenetas en el tamaño real, que me queda bastante anchito, ¿de acuerdo? Queda como unos 48 centímetros de ancho, queda muy sueltecita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Tenemos que hacer múltiplos de 7. Bueno, fijaos, he trabajado 28 cadenetas, ¿vale? 7 por 4, porque es el número mínimo que me da para cerrar y trabajar en redondo, ¿vale? Porque solo quiero que veáis especialmente cómo se hacen los cambios de vuelta, ¿vale? Entonces, imaginemos que yo en lugar de 28 tengo 168 o el número que vosotras queráis. Levantamos 3 cadenetas, ¿vale? Y fijaos, vamos a trabajar otro punto alto en el siguiente punto de base, ¿veis? Que es este de aquí, y puedo aprovechar ya para ir ocultando la hebra, ¿veis? El cabo suelto, ¿vale? Voy a tener 2 puntos, me voy a saltar un punto y en el siguiente trabajo 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos. A continuación me salto un punto de base y en los 4 siguientes vamos a trabajar un punto alto en cada uno, ¿de acuerdo? 1, 2,
3 y 4. ¿Vale? Fijaos, aquí al principio hice solo 2 porque cerraré los 2 últimos puntos, serán 2 puntos altos para tener siempre esta secuencia. Ahora que toca, me salto un punto y en el siguiente trabajo 3 puntos altos en el mismo punto. Así que voy a repetir esto hasta terminar la vuelta y vamos a ver cómo cerrar y comenzar la siguiente vuelta. ¿Veis? Me salto un punto de base y ahora tocan los 4 puntos altos seguidos. Fijaos, estoy terminando la primera vuelta, ¿veis? Después de los 3 puntos juntos, me salto un punto y en el siguiente trabajo un punto alto y en el siguiente otro punto alto, ¿veis? Y veo que no me equivoco porque después, ¿veis? Tenemos los 2 primeros, las cadenetas y el siguiente, lo que hacen que tengamos 4 y la secuencia está correcta. Así que vengo aquí a mi tercera cadeneta y cierro con punto deslizado. Voy a levantar 3 cadenetas y voy a girar, ¿vale? He sacado mi hebra porque no me estaba gustando el efecto, se veía mucho por los huecos. Luego la ocultaré correctamente con agujita. Vale, entonces ahora que he girado, ¿qué pasa? Pues lógicamente de esos 4 tengo las 3 cadenetas, ¿veis? Y me quedan 2. 1 y 2 puntos altos. Voy a respetar un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior y en los 3 puntos que hacíamos juntos lo que haré será replicar eso en el punto del centro, ¿vale? Me salto en primero y en el siguiente repito los 3 puntos altos. 1, 2 y 3 y me salto el siguiente y vuelvo a hacer mis 4 puntos altos, uno encima de cada punto. Bueno, y fijaos, ya he trabajado el último bloque de 3 puntos altos y para cerrar vuelta que me encuentro, fijaos, de los 4 puntos que hay aquí tengo 3 que hice. Entonces me queda, fijaos, justo libre este, entonces hago un punto, ¿vale? A veces cuesta un poquito, hago un punto alto y ya tengo los 4, ¿de acuerdo? Y vuelvo a entrar en la tercera cadeneta con un punto deslizado, levantamos 3 y volvemos a girar. Y ahora de nuevo, ¿qué me encuentro? Fijaos, pues vuelvo a tener que trabajar 2 puntos, ¿veis? Uno en el siguiente y me vuelve a tocar mi racimo de 3 puntos aquí en el punto central. ¿De acuerdo? Y ya hemos visto de esta manera cómo girar con nuestra muestra trabajando en circular. ¿Veis? Me salto este y ya voy a los tramos de 4 puntos altos. Y fijaos de esta manera que pasa que mis motivos de 3 puntos se van corrigiendo, ¿vale? Si trabajamos todas las vueltas del derecho, se va desviando y se queda feo esta muestra, ¿vale? Así que este es el modo correcto, vuelta derecho, vuelta revés, ¿de acuerdo? Así que trabajaremos de esta manera cada una con el número de puntos que quiera y como vamos a comenzar de abajo hacia arriba, ¿vale? Después vais a ver hasta dónde tenemos que llegar, como lo probáis
¿vale? La gracia de trabajar así de manera tanto en top down como así, que es circular, ¿vale? Que esta es más de abajo hacia arriba, que nos lo vamos probando. Y la verdad es que se trabaja mucho mejor que cuando trabajamos por piezas, ¿vale? Así que os dejo con lo siguiente, ¿vale? Y la verdad es que queda un top súper ligero y súper mono. Bueno, monas, fijaos, he colocado 4 marcadores que me delimitan lo que va a ser mi delantero y mi espalda de la zona de mis mangas, digamos, ¿no? De la zona por la que vamos a meter los brazos, ¿vale? Entonces, en esta ocasión voy a dejar el cambio de vuelta justo en el centro de mi espalda porque aquí no se nota mucho, ¿vale? También lo que hacemos siempre es colocar justo este punto en el lateral, en uno de ellos, y entonces si quisierais hacer eso porque en vuestro tejido se nota más, ¿vale? Pues lo que haríamos será desplazar los puntos estos mismos, pero haciendo que esto caiga justo en el lateral, ¿de acuerdo? Vale, entonces lo que voy a hacer es, bueno, yo lo que he hecho ha sido con el número total de puntos que tengo, lo he multiplicado por 0,34 para ver cuántos puntos necesito aquí, en este caso en la espalda, ya que tengo la costura, y esto será mi delantero, ¿vale? Y luego el número total de puntos lo he multiplicado por 0,16 y me sale 28, que es la zona de mi sisa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cada una, el número de puntos totales que tengáis lo multiplicáis por eso, por 0,34 y 0,16. ¿Vale? Si algo nos gusta lo podéis modificar y adaptarlo, pero eso es como una aproximación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Vamos a trabajar la mitad de los puntos bajos que corresponden a mi espalda, ¿de acuerdo? Que en este caso será 28, ¿vale? Entonces voy a trabajar 28 puntos hasta mi primer marcador. 27 y 28 en mi marcador, ¿vale? Y ahora, ¿qué me toca? A mí me salen 28 puntos que tengo que dejar libres aquí para la zona de la sisa, y lo que voy a hacer es trabajar 28 cadenitas, 1, 2, al aire. Una vez que tengo mis 28 cadenetas, os repito el mismo número de puntos que tengo aquí en la sisa, vengo y trabajo el primer punto bajo aquí en el siguiente marcador y ya tengo trabajada la primera sisa. Y lo que voy a hacer es continuar trabajando puntos bajos, que en mi caso eran 56, hasta el siguiente marcador, que esto es el delantero y no trabajo la mitad como he hecho en la espalda, ¿de acuerdo? Y una vez que he trabajado todos los puntos de mi delantero, me toca repetir otra vez las 28 cadenetas al aire, como hicimos en la otra sisa. Y una vez he completado mis 28 cadenetas al aire, vuelvo aquí al siguiente marcador y termino trabajando la mitad de los puntos bajos que tenía para mi espalda, ¿vale? Cada una con los que os salgan a vosotras según los cálculos que ya os he dicho, ¿vale? Que es simplemente hacer una multiplicación y ya está. ¿Veis? He terminado la primera vuelta, así que vengo aquí al primer punto bajo y cierro con un punto deslizado y trabajo un punto bajo ahí justo
en el primero, sin cadeneta de subida, así no se queda nada marcado, ¿vale? Y voy a trabajar 2 vueltas más en puntos bajos, ¿vale? Que ya será, ¿veis? Dar la vuelta a todo, incluidos los tirantes que ahora veremos justo, ¿vale? Voy a trabajar este trocito y ahora vemos cómo hacerlos aquí. Y fijaos, ya llego a la cadeneta al aire, entonces veis, es tan fácil como coger aquí, pincho en la cadeneta y trabajo un punto bajo, ¿vale? Entonces haremos un punto bajo en cada cadeneta y así daremos 2 vueltas más completas, completando tanto delantero y espalda como la parte de con la que cubrimos el hueco de la sisa. Bueno, monas, fijaos, aquí he trabajado ya 3 vueltas completas en puntos bajos, ¿vale? Y ahora vamos a comenzar en sí lo que es el volante, ¿vale? Y para ello lo que voy a hacer es girar, ¿vale? Estamos trabajando así, pero ahora ¿qué quiero? Trabajar como si lleváramos puesto el top y miráramos hacia la parte inferior del top, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a trabajar así y de esta manera mi volante caerá hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues en el punto que he cerrado, ¿vale? Voy a trabajar un punto bajo, pero en otras ocasiones lo que he hecho para marcar ahí y que esa parte caiga era que, por ejemplo, aquí habría cogido solo de la espiguita la hebra hacia el lado que quiero que caiga, pero en su lugar lo que voy a hacer es lo siguiente, fijaos, entro y voy a coger el punto que tengo de la vuelta de abajo, ¿vale? Voy a trabajar 7 cadenetas, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a contar 1, 2, 3 puntos y en el cuarto entro, pero hago lo mismo. ¿Veis? Cojo en lugar de aquí que tengo mis espiguitas, ¿veis? Entro como si fuera a trabajar ahí y hago el punto de abajo, lo cojo, ¿veis? Y voy a continuar así toda mi vuelta, 7 cadenetas, trabajo 1, 2, 3 y en el cuarto hago un punto bajo en la vuelta inferior. Bueno, monas, fijaos, ya he terminado toda mi vuelta, tengo ya las 7 cadenetas y aunque no tenga aquí los 3 puntos, que tengo 2, no pasa nada, ¿vale? Hago aquí con punto deslizado y cierro, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a trabajar para, como tengo que ir trabajando todo el tiempo en el centro de mis cadenetas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en esta vuelta, pues digamos, imaginaos aquí me deslizo en una y en la vuelta siguiente hacia el otro lado. ¿Qué pasa? Que así voy a hacer que se mantengan más o menos en la misma vertical la costura, ¿vale? Porque si siempre trabajo en el mismo sentido y me voy deslizando, se va torciendo mi costura, ¿vale? Y así va a quedar más fino. Así que también ya alternamos, ¿vale? Para no confundirnos y para que todas las cadenetas se vean en una vuelta del derecho y en otra del revés. No pasa nada, ¿vale? Entonces, solo nos vamos a deslizar aquí, ¿veis? 3 puntitos, ¿vale? Y ahora, ¿qué hago? Voy a hacer un punto bajo, 7 cadenetas. Bueno, monas, fijaos, ya estoy terminando mi segunda vuelta de arcos de 7 cadenetas.
¿de acuerdo? En este caso era del revés. ¿Veis? Que estoy mirando lo que es el volante por debajo, ¿vale? Entonces cierro aquí con punto deslizado, giro y me tengo que deslizar 3 puntos, ¿veis? 1, 2 y 3, ya que hago ya un punto bajo, ¿veis? Y de esta manera, ¿veis? Este era un arco, como hacemos los puntos deslizados de una vuelta, esta en la siguiente cuando giremos se quedará aquí y de esta manera se van a quedar en la misma vertical y todo va a quedar mucho mejor. A continuación, ¿qué voy a hacer? 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. A continuación, ¿qué voy a hacer? 1, 2 y 3 cadenetas y en este punto bajo vamos a hacer 4 puntos y una vez que tengo el punto bajo ya comienzo mi vuelta número 3. Para ello hago 3 cadenetas y vengo a este punto bajo de la vuelta anterior y hago 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Entro aquí en el primero y traigo esta lazada, ¿veis? Y así he creado este bodoque. Trabajo otras 3 cadenetas y vengo al arco siguiente y hago un punto bajo. Y voy a alternar esto, las 3 cadenetas a cada lado del bodoque, con otro tramo de 7 cadenetas. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Veis? Y hago punto bajo aquí en el siguiente arco. De nuevo, 3 cadenetas, ¿veis? Y aquí en el punto bajo trabajo mis 4 puntos altos que después cierro juntos de la siguiente manera. Entro aquí y ya trabajo 3 cadenetas. ¿Veis? Vengo al siguiente arco, punto bajo y ahora me toca el arco completo de 7 cadenetas y así toda mi vuelta. Fijaos, ya estoy terminando la vuelta número 3, he trabajado mis 7 cadenetas, ¿veis? Y vengo aquí al primer punto bajo, ¿veis? Después de los puntos deslizados y cierro ahí con un punto deslizado y de nuevo giro, ¿vale? ¿Y qué me toca? Pues como siempre comenzamos con 3 puntos deslizados, 1, 2 y 3, porque siempre nos toca deslizarnos aquí al centro de mis 7 cadenetas, ¿veis? Y hago punto bajo. Y entonces esta vuelta número 4 son todo arcos de 7 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Pero fijaos, en el tramo que tenemos esta bolita la vamos a coger así. Fijaos, por la parte de atrás entro por un lado de la bolita y saco por el otro mi aguja y veis, paso por ahí mi hilo y una vez que lo tengo así hago un punto bajo y de nuevo hago 7 cadenetas. Bueno, y ya estamos aquí terminando nuestra vuelta número 4. Como siempre vengo aquí al
primer punto bajo y cierro con punto deslizado y giro, ¿vale? Y que nos toca deslizarnos con 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un punto bajo ahí. ¿Veis? Como todo el tiempo tenemos aquí los puntos deslizados, nos van haciendo un zigzag y se quedan ahí, ¿vale? Imaginaos si no, se habrían ido moviendo así y entonces se vería mucho más. ¿Veis? Así está mucho más depurado. Entonces ahora que nos toca una vuelta como la vuelta número 3 con bodoques, pero alternos. ¿Qué quiere decir? Pues que lo vamos a hacer aquí, entre este y este, justo en este punto. Así que vamos a comenzar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Primero nos toca un arco de 7 cadenetas y ahora trabajamos 3, ¿veis? Para colocar justo aquí mis 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Y ahora, ¿veis? De nuevo entro en el primero y entro bien en mi espiguita y me traigo la lazada y formo el bodoque y con 3 cadenetas, ¿veis? Y vengo aquí a cerrar con punto bajo, ¿veis? Y ahora que nos toca el arco de 7, 3, 4, 5, 6, 7, ¿veis? Que lo cierro aquí en el siguiente con un punto bajo. Y de esta manera, si os dais cuenta, ¿veis? Los bodoques van quedando alternos. Y trabajaremos todo el rato de las vueltas 2 a las 5 hasta conseguir el largo que queramos para nuestro volante. Bueno, monas, fijaos, yo he trabajado hasta aquí unos 14 centímetros, 15, ¿vale? Esto está sin bloquear, con el uso seguro que cederá más. Y cada una tejeremos el número de vueltas que queramos, nos lo vamos probando y vemos cómo nos va quedando, ¿vale? Bueno, monas, fijaos, ya he terminado mi volante y ahora para que veáis que todo es muy intuitivo, no hay que tener miedo, pues simplemente nos vamos a poner nuestro sujetador favorito y vamos a coger los puntitos con un margen, ¿vale? Para colocar nuestros tirantes donde toca. Todo esto centrado, no se nos quede uno, ¿vale? Con cabeza tanto delante como detrás. Así que yo he cogido unos marcadores y ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo colocar los marcadores. Bueno, monas, fijaos, aquí estoy viendo dónde poner mis marcadores. Veis que este sujetador en este caso es finito, que es lo ideal, por eso os digo el que más os guste o el que os parezca más adecuado para lucir esta prenda. Entonces a mí me ocupa como 2 puntitos, si lo veis, pero claro, tendré que coger pues, por lo menos otros 2 más a cada lado, ¿vale? Entonces marcaré el siguiente, ¿vale? En este caso, y voy a dejar 6, 2, 4, 6 y el siguiente lo marco. ¿Vale? Esos puntos no se cogen. ¿Para qué? Para hacer nuestro tirante, porque luego esto se mueve, cualquier cosa, ¿vale? Entonces vamos a hacer el otro simétrico. Así que, monas, una vez que hemos visto cómo coger este de manera generosa, todavía podríamos quitar alguna cadeneta, pues vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, monas, finalmente lo que he hecho ha sido dejar solo 4 puntos entre los marcadores, ¿vale? Centrado tanto
tirantes delanteros como traseros, me lo he vuelto a probar con el sujetador, que coincidan, ¿vale? Esto es importante. Y ahora ya lo que vamos a hacer es añadir hilo para nuestros tirantes, ¿vale? Entonces hay dos opciones que estoy dudando y vosotras también podéis hacerlo como queráis. Una es comenzar por un lado y coserlo en la parte trasera, y otra es trabajar 4 tirantes largos y hacer lazos. Entonces la verdad es que tengo dudas, así que voy a comenzar, ¿vale? Se comienza igual. De hecho, lo suyo es por este lado, cada una por el lado derecho, ¿vale? Porque en caso de decidir empezar aquí y cerrar en el trasero sin hacer lazadas, pues ya hemos comenzado por aquí, ¿vale? Pero bueno, daría igual. Vale, ¿cómo vamos a comenzar? Vale, como siempre, dejo un palmo, hago el nudo corredizo y vengo aquí, ¿veis? Al primero de mis 4 puntos, pero voy a hacer como en el caso anterior. Fijaos, voy a entrar y cojo el punto de abajo, ¿vale? Hago una cadeneta y un punto bajo, ¿vale? Vengo al siguiente, igual entro, ¿veis? Que estoy entrando, pero cojo el punto de abajo, ¿vale? Y hago otro punto bajo, pero fijaos, voy a ir ocultando esta hebra de haber añadido el hilo. 2. Vengo al tercero, hago lo mismo, introduzco mi aguja, ¿veis? Por debajo de las espiguitas y lo clavo en el punto de la vuelta de abajo. 3 y, ¿veis? Sigo ocultando mi hebra y 4, ¿vale? Cada una, si tenéis tirantes más anchos, lo podéis hacer más ancho, ¿vale? Pero yo he decidido hacerlo de este grosor y luego a lo mejor añadir a los lados algún detalle, ¿vale? Igual que aquí delante, por eso dejo libre las espiguitas del punto, porque luego así puedo hacer un remate en todo el borde de mi blusa. Cadeneta y giro y ya. Simplemente vamos a ir trabajando 4 puntos bajos en cada vuelta, o cada una los que decida, ¿vale? Cadeneta y giro, ¿veis? Y 1, 2, 3 y 4. Cadeneta y giro, ¿vale? Y voy a seguir y ya os cuento que he decidido el largo que voy a hacer y si optamos por los lazos o por hacerlos fijos. ¿Qué tal, monas? Fijaos, aquí llevo ya la segunda prueba de tirantes, ¿vale? Los he tejido antes, los dos, los he cosido a la parte de atrás y creo que me han quedado muy grandes, ¿vale? Ahora estoy probando, esta es la segunda prueba, ¿vale? Yo os quiero enseñar en un momentito cómo lo hago yo, si os gusta solo a nivel provisional para probarlo, o definitivo, ¿vale? Y sin cortar ni nada, con la misma aguja de crochet, ¿vale? Entonces, bueno, he cerrado la vuelta, ¿vale? A ver, os digo, a mí me mide por ahora, que os digo, me probaré todo después y si no, vuelvo a deshacer, fijaos, sobre unos 25 centímetros, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que coser lo más parecido aquí. O sea, respetar y dejar la espiguita delante, ¿vale? Porque os digo que después haremos algún rematito mono, ¿vale? Y tiene que haber continuidad.
Entonces, atrás, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a repetir lo mismo que he hecho para levantar los puntos. Es decir, voy a coger, ¿veis? Vengo aquí a mi primer marcador y al punto de abajo, de la vuelta de abajo, hago así, ¿vale? Y cojo también aquí mi hebra y entro en el primer punto. Y sacándolo por todo voy a hacer un punto bajo. Vengo al siguiente, pero veis al punto de abajo y entro también en el segundo punto de aquí atrás. Punto bajo, ¿veis? Vengo al siguiente, pero al de la vuelta de abajo, ¿vale? Y al punto del tirante, punto bajo, ¿vale? Esto mismo puede ser con punto deslizado, ¿vale? ¿Veis? Y hago coincidir punto con por... Uy, no sé si he cogido el de abajo. Sí. ¿Veis? Punto de abajo. Y de esta forma vamos a ir punto por punto y nos tiene que quedar como en el delantero, ¿vale? Con mis espiguitas, ¿veis? Este es el último. Saco un poco y compruebo. Y fijaos cómo ha quedado igual, ¿veis? Respeto mis espiguitas y cuando haga un borde decorativo puedo dar continuidad a todo, ¿vale? Así que ahora, antes de cortar, fijaos, por ejemplo, pues yo aprovecho este marcador y lo pongo aquí. Bueno, ahora lo repito, ¿veis? Esta es la hebra que he sacado para que no se vayan los puntos. Puedo colocar mi marcador y lo cierro. ¿Veis? Y ahora, aunque tire de mi hilo, se queda ahí, no se va a salir y me lo puedo probar. Entonces, de esta manera, si ahora me lo pruebo y me queda largo o corto el tirante, pues quito mi marcador y tiro. ¿Veis? Y se deshace y puedo seguir aumentando o disminuyendo mi tirante, ¿vale? Así que yo lo voy a cerrar. Coloco marcador y me lo pruebo para ver si en esta ocasión ya he acertado. Bueno, monas, no va nada mal, ¿no? Fijaos, hemos acertado bastante con los tirantes, ¿vale? Hasta detrás y todo, ¿vale? Así que el siguiente paso que vamos a hacer, y por lo que estoy grabando esta toma más general, fijaos, se me ha quedado esto un poquitín así caído, ¿vale? ¿Por qué? Porque la cadeneta de base está más apretada que luego las vueltas que hemos hecho. Entonces, la idea desde el principio es hacer ahora una vuelta de remate, ¿vale? Por esa espiguita que habéis visto que hemos reservado en los tirantes y en todo el borde de nuestra blusa, ¿vale? Entonces va a ser tanto decorativa como que la vamos a hacer con alguna aguja más pequeña. Todo lo hemos hecho con la de 3,5 milímetros y ahora voy a probar y a bajar el tamaño de aguja, a ver si por una parte corregimos un poquito este error y aparte le damos ese toquecito, ¿vale? Entonces, la que vea que tampoco ha acertado mucho con los tirantes, pues siempre se puede hacer un poquito más ancho aplicando el mismo remate o directamente una vuelta de puntos bajos a cada lado o lo que os guste, ¿vale? Bueno, monas, fijaos, finalmente he hecho la prueba y me voy a decantar por la aguja de 2,5 milímetros y el algodón egipcio del número 5 en este rosa, ¿vale? Cada una el color que os apetezca. Y lo que voy a hacer es ir al centro de mi espalda, ¿vale? Y voy a hacer, fijaos, como siempre dejamos un palmo
hacemos un nudo corredizo, ¿veis? Entro aquí, hago una cadeneta y ¿cómo hace el cangrejo? Anda hacia atrás, ¿vale? Entonces fijaos, lo que hago es pinchar en el punto de la derecha, ¿veis? Traigo hebra y saco, me voy al punto de la derecha, pincho, traigo hebra y hago como si hiciera, lo paso a través, ¿vale? ¿Veis? Es como hacer un punto bajo, pero a ver, fijaos, entro, traigo y paso a través de las dos. Entro en el punto, traigo la hebra y paso hebra a través de las dos. ¿Veis? Y una vez que lo haces, ya te sale solo y queda súper bonito. Es de los puntos que más me gusta para hacer remates en cualquier prenda de la transforma, ¿vale? Y con este tipo de algodones egipcios tengo alguno con un toque de brillo que he hecho unos acabados espectaculares en algunas prendas. Y creo que este, ¿veis que le da ese toque? Fijaos cómo ha quedado los hombros al final, mona. Queda monísimo el detalle, ¿eh? Queda muy fino y además ya hemos solucionado el problema, que yo creía que no. Pero como hace al coger un número menos, pues hace que cierre un poquito más y quede así de mono, ¿eh? Así que creo que voy a probar a hacerlo también en los tirantes porque queda un efecto mono monísimo. Bueno, monas, fijaos, esta es la última prueba. Os enseño cómo en uno, y además fijaos que hay tirante debajo, que no hay trampa, ¿vale? En uno he hecho el bordecito y en el otro no, ¿vale? Para que os guiéis un poco cada una en lo que os pueda gustar más, ¿vale? Os doy opciones, ¿vale? Pero bueno, yo voy a hacer la del bordecito porque le da un toque como más profesional, ¿no? Como mejor acabado. No sé lo que pensáis vosotras. Así que ya la próxima será verlo terminado. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor suscribíos y dadle a like, que son muchas horas de trabajo para cada vídeo, por favor. Muchas gracias, monas.